¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar en los alquimistas? Esa imagen casi de fantasía, ¿no? Con sus laboratorios llenos de aparatos extraños, buscando la piedra filosofal. Totalmente. La promesa era una locura: convertir plomo en oro y, de paso, encontrar el secreto de la vida eterna. Claro. Hoy suena a cuento, pero esa curiosidad, esa obsesión, mezclada con las ideas de los antiguos griegos sobre la tierra, el aire, el fuego. ¿Y el agua? Y el agua, exacto. Esa fue la chispa que encendió lo que hoy llamamos química. Y esa es un poco la idea para nuestra conversación de hoy. Ir a los cimientos, a las preguntas más básicas que se hicieron tanto los alquimistas como los químicos modernos. ¿De qué está hecho todo? Eso. ¿Cuál es la diferencia real entre algo físico, como una piedra, y, no sé, algo como el calor o la luz? Vamos a explorar las reglas del juego del universo a nivel fundamental, basándonos en una pila de textos de química que nos van a servir de mapa. Me encanta. Bueno, pues, vamos a desglosar esto. Empecemos por lo más obvio, ¿te parece? La materia. Ujú. Todo lo que podemos tocar, pesar, oler, eso es materia. Y una de las primeras cosas que explican los textos es que tiene, principalmente, 3 modos o estados. Exacto, los famosos estados de la materia. El primero es el sólido, que es rígido, tiene una forma y un volumen que no cambian. Como una mesa, un hueso. Un cristal de sal, por ejemplo. Luego está el líquido, que es más fluido, mantiene su volumen. 1 litro de agua siempre es 1 litro de agua. Claro, Ujú. pero toma la forma del recipiente que lo contiene. Claro, el agua en un vaso tiene forma de vaso, y en una botella, pues forma de botella. Lógico. Y el tercero sería el gas, que es el más caótico de todos, ¿no? El más libre, sí. Un gas no tiene ni forma ni volumen fijos. Se expande hasta llenar por completo cualquier espacio en el que lo pongas. El aire en esta habitación, por ejemplo. Ocupa cada rincón. Exacto. Y estas distinciones, que parecen muy sencillas, en realidad describen cómo se comportan las partículas a nivel microscópico. Ah, claro. Si están muy juntas, si se deslizan o si... O si vuelan por todas partes. Justo eso. Entendido. Pero, a ver, si todo eso es materia, ¿qué es lo que no es materia? Porque el calor que da una fogata o la luz del sol, pues existen, pero no los puedo poner en una balanza. Ahí entra el concepto de energía. Y esa es la otra cara de la moneda del universo. Son inseparables. La energía se define como la capacidad de realizar un trabajo o de transferir calor. Es, digamos, el motor del cambio. El motor. Y los textos la dividen en 2 grandes tipos para empezar a entenderla. Por un lado, la energía cinética. La del movimiento. La del movimiento. Un auto en la autopista, una pelota volando. O sea, todo lo que se mueve tiene energía cinética. Exacto. Y por otro lado está la energía potencial. Esta es un poquito más abstracta. Es energía almacenada, guardada en virtud de la posición de un objeto. A ver, Me gustó mucho una analogía que encontré, la del ciclista. Cuando está en la cima de una colina, quieto, tiene un montón de energía potencial. Es como la promesa de movimiento. ah, claro. Y en el momento en que empieza a bajar, esa promesa se convierte en movimiento real. Se convierte en energía cinética. Qué buena analogía. Precisamente, la energía se transforma de potencial a cinética. Y para medirla, bueno, usamos unidades como el joule. Ahora lo interesante es cómo la materia y la energía interactúan, y eso nos lleva a sus propiedades. Cierto. Y los químicos distinguen entre propiedades físicas y químicas. Esta idea dicen que es clave. Es fundamental. A ver, ¿cuál es la diferencia? Pues, si no me equivoco, una propiedad física es una característica que se puede medir sin cambiar qué es la sustancia, ¿no? Exacto. El color, el olor, la densidad, el punto en que algo hierve. Cuando hierves agua, se convierte en vapor, pero sigue siendo H2O. No la has destruido, no la has transformado. Ok, es como cambiarle la ropa, pero la persona sigue siendo la misma. Me gusta esa analogía, es buena. En cambio, una propiedad química describe la capacidad de una sustancia para transformarse en algo completamente nuevo. Como la inflamabilidad de la gasolina. Justo. Cuando la gasolina arde, reacciona con el oxígeno y se convierte en dióxido de carbono, agua, otras cosas. Ya no es gasolina. Ya nunca va a volver a serlo.
Nunca. Entiendo. O sea, la propiedad química implica un cambio de identidad total. No es un cambio de ropa, es una transformación. Y eso es todo. Toda la industria, toda la biología, la cocina, todo se basa en ese principio de transformación. La diferencia entre derretir hielo, que sigue siendo agua. Y freír un huevo, que nunca volverá a ser un huevo crudo. Vale, me queda clarísimo. Entonces, si tenemos toda esta materia con sus distintas propiedades, ¿cómo empezamos a ponerle orden? El primer gran corte, la primera gran división que se hace es separar todo en dos grupos, sustancias puras y mezclas. Ok, Una sustancia pura, es de lo que está hecha una cosa en su nivel más básico. Tiene una composición fija, propiedades que no cambian. como el agua pura. Como el agua pura, que siempre congela a 0 grados y hierve a 100, a nivel del mar. Y leí que dentro de las sustancias puras hay otra división más, ¿verdad? Sí, y es fundamental. Están los elementos y los compuestos. Un elemento es la forma más simple de materia que no se puede descomponer en algo más simple por medios químicos. El oro es oro. Y ya. Y punto. No puedes romper el oro para sacar otra cosa de él. La tabla periódica es, pues, nuestro catálogo de todos los elementos que existen. Es increíble pensar que los griegos creían que solo había 4. Tierra, aire, fuego y agua. ¿Sí? Y ahora tenemos 118 en la tabla. El salto es gigantesco. Totalmente. Y luego están los compuestos. Un compuesto se forma cuando dos o más elementos diferentes se unen, químicamente, En proporciones fijas. en proporciones fijas y definidas. El ejemplo clásico es el agua, H2O. 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno. Siempre. Si cambiaras esa proporción, por ejemplo, a H2O2, ya no tienes agua. Tienes peróxido de hidrógeno, agua oxigenada. Algo con propiedades totalmente diferentes. Vale, ok. Sustancia pura, o un elemento único como el oro, o una combinación química y fija de elementos, como el agua. Y las mezclas. Una mezcla es más sencillo. Es la unión física de dos o más sustancias donde cada una mantiene su identidad. Como el aire. Como el aire que respiramos. Es una mezcla de nitrógeno, oxígeno, argón. Podemos separarlos y cada gas seguirá siendo el mismo. O una ensalada. Claro. Lechuga, tomate. Tienes lechuga, tomate, pepino. Los juntas, pero la lechuga sigue siendo lechuga y el tomate, tomate. Ok, tiene todo el sentido. Pero para entender de verdad la diferencia entre, no sé, un elemento y un compuesto, supongo que tenemos que ir a la pieza fundamental, ¿no? Al mismísimo átomo. Inevitablemente, todo camino en la química lleva al átomo. Y aquí, pues hay que hablar de John Dalton. ¿Sí? Y lo que me vuela la cabeza de la teoría de Dalton es que la propuso en 1804. 1804. Principios del siglo XIX. No tenía microscopios electrónicos ni nada. No tenía forma de ver un átomo. Fue un salto de lógica pura, Brillante. basado solo en cómo reaccionaban las sustancias. Es uno de los mayores logros deductivos de la ciencia. Dalton postuló varias cosas. Primero, que toda la materia está hecha de partículas extremadamente pequeñas, que llamó átomos. Segundo, que todos los átomos de un mismo elemento son idénticos. Exacto. Tercero, y esto es muy importante, que los átomos no se crean ni se destruyen en las reacciones químicas. Solo se reorganizan. Solo se reorganizan. Y cuarto, que los compuestos se forman cuando átomos de diferentes elementos se combinan en proporciones numéricas simples. Pero lo loco es que, bueno, Dalton se imaginaba los átomos como si fueran, no sé, canicas, ¿no? Bolas macizas, indivisibles. Exacto. No tenía ni idea de lo que había adentro. Su modelo era revolucionario, pero... Incompleto. Y eso es lo bonito de la ciencia, ¿no? Una idea genial abre la puerta para que otros la refinen. A finales de ese mismo siglo, J.J. Thomson, haciendo experimentos con rayos catódicos, descubrió el electrón. Una partícula diminuta con carga negativa. Y de repente, ¡pum! El átomo ya no era indivisible. Tenía piezas. Y después de eso vino el experimento que, para mí, cambió todo. La laminilla de oro de Rutherford. La idea es genial. Es una historia increíble. Rutherford bombardeó una lámina de oro, delgadísima, con partículas alfa. Que son como pequeñas balas con carga positiva. Exacto. Y él esperaba que todas atravesaran la lámina.
como si dispararas a una hoja de papel. Claro, si los átomos fueran como las canicas de Dalton, pues todas las balas deberían pasar de largo o desviarse un poquito. Pero, Pero no fue eso lo que pasó, para nada. El resultado fue un shock. La gran mayoría de las partículas pasaron limpiamente, sí, como él esperaba, pero unas pocas, muy pocas, rebotaron en ángulos rarísimos. incluso algunas salieron disparadas de vuelta. De vuelta hacia él. La famosa frase de Rutherford fue que era tan increíble como si le dispararas una bala de cañón a una hoja de papel de seda y rebotara hacia ti. Tuvo que ser un momento de no puede ser. ¿Y qué concluyó de eso? Su conclusión fue genial. El átomo es, en su mayor parte, espacio vacío. Por eso casi todas las partículas pasaban de largo. Justo. Pero toda la carga positiva y casi toda la masa están concentradas en un punto central diminuto y súper denso. El núcleo. El núcleo. Las pocas partículas que chocaban o pasaban muy cerca de ese núcleo eran las que rebotaban. Y los electrones negativos. Se movían en todo ese espacio vacío alrededor. Exacto. Y de ahí sale el modelo que todos estudiamos en la escuela, ¿no? El núcleo con protones, positivos, y neutrones sin carga. Y los electrones negativos orbitando alrededor. Ese es el modelo básico. Y la identidad de un átomo depende de una sola cosa: el número de protones. A eso lo llamamos número atómico. El DNI del átomo. Es el DNI del átomo. El hidrógeno tiene un protón. El helio 2, el carbono 6. Si cambias el número de protones, cambias el elemento. Ok. Eso define al elemento. Pero también se habla de isótopos. ¿Qué son exactamente? Los isótopos son como variaciones del mismo elemento. Todos los átomos de carbono, por ejemplo, tienen 6 protones. Eso no es negociable. Pero pueden tener un número diferente de neutrones. Ah, La mayoría tiene 6 neutrones. Eso es el carbono 12. Pero algunos tienen 7, el carbono 13. o sea, son como hermanos. Pertenecen a la misma familia carbono porque tienen 6 protones. Ajá. Pero uno pesa un poquito más que el otro. Exactamente esa es la idea. Son químicamente casi idénticos, pero tienen masas diferentes. Vale. Y esto nos lleva a otra pregunta. Si los átomos tienen protones positivos y electrones negativos en igual número, son eléctricamente neutros. Correcto. Entonces, ¿por qué pasa algo? ¿Por qué se molestan en reaccionar? Ahí es donde se rompe esa neutralidad, ¿no? Con los iones. Ahí está la acción. Un átomo puede perder o ganar electrones en sus capas más externas, y cuando lo hace, el balance de cargas se rompe. Y se convierte en un ion. Se convierte en un ion, una partícula con carga eléctrica. Vale, pensemos en la matemática simple. Si un átomo neutro pierde un electrón, que es una carga negativa, le quedan más protones positivos que electrones. Y el resultado es una carga neta positiva. Positiva. ¿Correcto? Y a ese ion positivo lo llamamos catión. Esto es muy típico de los metales, como el sodio, que tiende a perder un electrón para convertirse en el catión Na+. Y la lógica inversa sería que si un átomo gana un electrón extra, ahora tiene más cargas negativas que positivas. Resultando en una carga neta negativa, El anión. el anión. Justo, como el cloro, que es un no metal y le encanta robar un electrón para convertirse en el anión Cl-. Y es esa atracción, casi magnética, entre el catión positivo y el anión negativo. Lo que los une. Lo que los une, para formar un compuesto iónico como el cloruro de sodio, la sal de mesa. Fantástico. O sea que la química en gran parte es este baile de electrones que se pierden y se ganan. En gran medida sí. Algunos metales incluso pueden formar iones con diferentes cargas. El hierro, por ejemplo, puede perder 2 electrones o 3. Fe2 más o Fe3 más. Exacto. Lo que le da una versatilidad química enorme. Vale, esto nos lleva a un problema práctico. Los átomos son ridículamente pequeños. Si quiero hacer una reacción en un laboratorio, ¿cómo los cuento? ¿No puedo? No puedes ponerlos en una balanza de 1 en 1, claro. Exacto. Es el gran problema de la química. ¿Cómo conectar el mundo invisible de los átomos con el mundo visible del laboratorio? Y para eso, los químicos inventaron una unidad de conteo que es
una genialidad. ¿El mol? ¿El mol? El famoso mol. Siempre me costó entenderlo en la escuela. Es que es un concepto un poco abstracto al principio, ¿no? Pero pensemos en una analogía que leí y que lo deja clarísimo. Si vas a la tienda, puedes pedir una docena de huevos. Y sé que me darán 12. 12. Docena es una palabra que significa 12 unidades. Pues bien, mol es una palabra que significa un número muy, muy grande de unidades. 6.022 por 10 a la 23. Exacto. Un 6 seguido de 23 ceros. A ese número lo llamamos número de Avogadro. Ok, es solo una palabra para un número gigante. Pero, ¿por qué ese número tan específico? Tan raro. Porque es el número mágico que conecta la masa de un átomo con una cantidad que podemos pesar en el laboratorio. Aquí viene la segunda parte de la analogía. Una docena de huevos no pesa lo mismo que una docena de balones de fútbol. Lógico, la cantidad es la misma, 12, pero la masa es muy diferente. Pues lo mismo pasa con los átomos. Un mol de átomos de carbono y un mol de átomos de azufre tienen exactamente el mismo número de átomos. El número de Avogadro. Exactamente. Pero un mol de azufre pesa mucho más porque los átomos de azufre son individualmente más pesados. El mol nos permite contar átomos simplemente pesándolos. Ahora sí, ahora no entiendo. Es un puente. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con los números de la tabla periódica? Ahí está la clave. El número que vemos en la tabla periódica como masa atómica, por ejemplo, 12.01 para el carbono, Sí. esto es lo útil, significa que un mol de átomos de carbono tiene una masa de 12.01 gramos. A esto lo llamamos masa molar. Espera. Eso es brillante. O sea, el mismo número me sirve para el mundo micro, el de las sumas. Y para el mundo macro, el de los gramos. Es como una piedra de Rosetta, una clave de traducción. Es exactamente eso. Nos permite usar una balanza de laboratorio para medir una cantidad precisa de átomos. Si necesito un mol de carbono, simplemente peso 12.01 gramos de carbono. Exacto. Y si quieres saber la masa molar de un compuesto como la glucosa C6H12O6, solo sumas las masas atómicas de todos sus átomos. 6 carbonos, 12 hidrógenos, 6 oxígenos. Lo que da unos 180 gramos por cada mol. Entonces, ¿qué significa todo esto? Siento que hemos hecho un viaje increíble. Empezamos hablando de cosas que podemos ver, si algo es sólido o líquido, y hemos bajado hasta el núcleo del átomo. Así es. Hemos visto cómo clasificar la materia y, lo que me parece más potente, hemos encontrado una forma de contar partículas invisibles usando una balanza. Es como haber aprendido el abecedario y la gramática básica del lenguaje del universo. Es que esa es la base de todo. Sin estos conceptos, la química sería solo una colección de recetas extrañas, como en la alquimia. Con ellos, se convierte en una ciencia predictiva. Y para dejar una idea final que me encontré en las fuentes, algo para darle vueltas. A ver. Los químicos del siglo XIX descubrieron algo que, en su momento, pues, no tenía ningún sentido. ¿El qué? Encontraron parejas de compuestos que tenían exactamente la misma fórmula, o sea, los mismos átomos en las mismas cantidades, pero que eran sustancias completamente diferentes. Con propiedades distintas. A esto hoy lo llamamos isomería. Pero, ¿cómo es eso posible? Si están hechos de lo mismo, deberían ser lo mismo. Exacto. Esa es la pregunta que abre un universo entero en la química. Nos obliga a ir más allá de lo que hemos hablado hoy. Si la identidad de una sustancia no depende solo de qué está hecha, Sino de otra cosa. ¿qué tan importante es cómo están organizados, cómo están construidos esos átomos en el espacio tridimensional? La respuesta a esa pregunta es, quizás, el siguiente gran capítulo.